Pero para hablar de esto y un poquito más, saludamos a nuestro querido amigo, porque es así, eh, al enorme Martín Ayerbe del Movimiento de Liberación Nacional, que tiene la generosidad de, como siempre, de atendernos. Hola Martín, ¿cómo estás, hermano? Moisés Olorza te saluda desde la provincia de Tierra del Fuego, de la Isla Grande, de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. ¿Cómo estás? Desde el centro geoestratégico de nuestra extensa patria. Buenas tardes, Moisés, y a toda la audiencia. Un gusto conversar contigo. Como no, igual para nosotros. Gracias. Estabas de viaje, ahí te hiciste el tiempito, nos bancaste como siempre y te agradecemos por eso, hermano. Primero para preguntarte, ¿cómo estás viendo la realidad del país? Ahora con un capítulo más de estos coimeros inescrupulosos, también con un diputado de la provincia de Tierra del Fuego, última noticia en todos los medios nacionales, que le pedía la coima a empleados sacándole la mitad del sueldo para mantener la estructura partidaria de la Libertad Avanza, tal como lo hace Karina Milei, como lo hace Javier Milei y toda esta banda de ladrones, coimeros ligados al narcotráfico en nuestro país. ¿Cómo lo ves, Martín querido? Bueno, este es un gobierno que responde a las embajadas extranjeras, Ajá. alineado con Estados Unidos, con Inglaterra y con Israel. Es un gobierno del cual los argentinos nada podemos esperar. Ujú. Un gobierno que gana la elección por el voto bronca. Es un Tal cual. gobierno que se constituye porque los argentinos votaron en contra del kirchnerismo. Y así se hizo del gobierno, con ayuda del kirchnerismo también. Sergio Massa le puso la guita a través de Ujú. la embajada. Le fiscalizaron la elección. Nosotros no solamente lo vimos en la provincia de Buenos Aires, la elección legislativa Ajá. y luego la elección presidencial. No solamente vimos que le fiscalizaron, sino los propios dirigentes del peronismo de la matanza lo confesaron. Es más, algunos le decían el compañero Milei. No, eso es un montón. Bueno, así le dicen ellos, son cosas que dicen ellos. Sí, tal cual. Pero, Y, y lo dicen porque, y porque la jugada maestra de ajedrez era dividirle el voto a Macri. Y mirá la jugada maestra de ajedrez, cómo terminó. un Entonces, experimento que salió mal. ¿por qué es importante tener memoria respecto a esto? Porque esto es reciente, ¿no? Entonces está fresco. Tal cual. Tal cual. Tal cual Lo como vos digo por lo decís. siguiente. La militancia argentina está en su peor situación. Ujú. Si no, no estaría este gobierno en la conducción de la nación argentina. ¿Y por qué hay que retomar? Bueno, hay que retomar el modelo argentino para el proyecto nacional y terminar con esta obediencia ciega a los dirigentes. Hay que cortar las líneas de mando que vienen de arriba hacia abajo y Ajá. reorganizar el peronismo desde las bases, reorganizar el movimiento nacional justicialista desde las bases. Porque fíjate una cosa, Sí. vinculado a los hechos y amenazas que se ciernen sobre el Atlántico Sur argentino. Ujú. En el año 2011 se sancionó la ley del cruce por aguas argentinas Así es. para unir la Tierra del Fuego con el continente mediante un transporte marítimo. Ujú. En sus artículos 4 y 5 se determina que tiene que ser la distancia más corta por mar y a su vez que tiene que ser buques portarrodantes. Exacto. Recién en 2015 se logró eh, la reglamentación de la ley y el que era el ministro de Economía, Axel Kicillof, destinó un fideicomiso Exacto. que al tipo de cambio de esa época, que era 10-1, eran 100 millones de dólares. Eran 1.000 millones de pesos que al cambio de la época eran 100 millones de dólares. Ok. Bueno, nosotros fuimos al astillero Río de Santiago Ujú. junto con el gremio Atencenada, Pancho Vanegas y Rojas, el secretario general y el adjunto, Ujú. a entrevistarnos con el gerente general Romano en ese momento. Estaba de presidente porque no estaba céfalo el astillero, Ujú. y le solicitamos que nos elaboren un presupuesto
para construir los 2 buques para el cruce por aguas argentinas. Astillero cotizó 2 buques modernos, última tecnología, líneas marinas con aletas antirrolido para justamente las corrientes y oleaje del Atlántico Sur, en esa región, 2 líneas de eje con 2 motores para una maniobra adecuada en esas condiciones de navegación, y que su bodega podía albergar la capacidad necesaria del pico de actividad, que es sobre todo cuando los fueguinos van a ver a sus parientes, porque Tierra del Fuego, la Argentina es un crisol de razas, Tierra del Fuego es un crisol de argentinos. Totalmente, totalmente. Me acuerdo uno que decía, nosotros los fueguinos. Claro, claro, claro. Y esto que vos decías, claro, nosotros lo hemos charlado aquí cuando tuvimos más de una oportunidad contigo de reunirnos aquí en Tierra del Fuego, en la Isla Grande, para decirlo específicamente, justamente analizando todas estas cuestiones por resolver. ¿Qué es lo que debiera hacer con tu visión, con tu análisis y con tu crítica profunda, el próximo gobierno post-Milei, porque hay que pensar en cómo salir de esta barbarie? Me parece que es Claro. necesario poder plantear alternativas y guías para que los argentinos y argentinas tengamos un horizonte próspero, con una mirada claramente nacional y peronista, me animo a decir, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esto, Martín? Yo estoy planteando estos temas y con los tiempos históricos en los que fueron, porque esto de estar pensando, bueno, no importa lo que pasó, ahora no, hay que sacarlo a Milei del gobierno. ¿Sacarlo a Milei del gobierno para qué? ¿Para qué? ¿Para poner a Alberto Fernández de Kirchner? Claro. Bueno, hay que fijarse, porque si no es cualquier cosa esto. Entonces, los políticos profesionales están empujando en la desesperación al pueblo argentino a la espiral de decadencia en la cual estamos hace 50 años. Por eso es importante la historia de esto, porque desde Pancrudo Martínez, Crudo Martínez, sí señor. con el cruce por aguas argentinas, después de tantos años de lucha, que se logra la sanción de la ley, que se logra promulgar, que se asigna una partida presupuestaria, que nosotros vamos al astillero, el astillero cotiza en 32 millones de dólares cada barco, los 2 barcos por 64 millones de dólares, y quedaban 36 millones de dólares para listar las playas, no para hacer puertos de aguas profundas, puertos socavar, picar la piedra del estrecho de Magallanes, que son los absurdos que se plantearon adentro del kirchnerismo a través de Horacio Tetamanti, para hacer una obra portuaria en la cual facturar ellos a través de la obra y el dragado y no hacer el cruce por aguas argentinas jamás. Claro. Esta es la realidad. Entonces ya se acabó la paciencia y se agotó la clemencia vinculada a los personajes que están en funciones de gobierno y que adelantan la actividad privada y atienden los 2 mostradores, y que postergan la necesidad de integración, que es una necesidad geopolítica, no es ni económica. Totalmente. Para los empresarios que buscan hacer un negocio con esto, no es una necesidad turística, como quieren plantear aquellos que están pensando que Tierra del Fuego sea para los extranjeros, en vez de para los argentinos. Y la realidad es que el astillero cotizó 2 barcos para entregar uno al segundo año y uno al tercero, y de esta manera nosotros poder prestar el servicio con un barco propio, construido en la Argentina, y a partir de ahí nosotros fundar la industria naval fueguina, porque la idea de montar en Cabo Espíritu Santo un enclave portuario que comience con un taller de naval de reparaciones, y que sobre un taller de naval de reparaciones se construyan los galpones, y sobre esos galpones se hagan las gradas para construir nuevas embarcaciones, y a su vez se monten los talleres de mecánica, los talleres de bobinado, los talleres de pintura, los talleres de todo lo que necesita una industria naval para estar integrada de manera vertical, tiene principio. No hace falta construir un astillero de principio a fin de un día para el otro. Lo que hay que hacer es comenzar con las obras. Entonces se comienza con un muelle, después se puede poner un dique flotante, luego se pueden ir construyendo las gradas, luego los galpones, luego los talleres de mecánica, porque no vamos a pretender nosotros construir motores navales cuando todavía no soldamos un casco. Totalmente. Pero
comenzar de este modo permitía que la isla tuviera sus propias embarcaciones para navegar, darle poder marítimo a Tierra del Fuego, que esos barcos fuera de temporada, fuera de estación turística, me refiero, ¿no? En la entrada y la salida de los fueguinos a fin de año y a principio del ciclo lectivo, cuando empieza la escuela. Durante el año, uno de los dos transportes puede estar plenamente dedicado al abastecimiento de la isla contra estación para traer la manzana, la pera de Río Negro y junto con ella también la cereza, el arándano, la frambuesa que viene de la comarca, tanto en Bariloche como en Chubut, y desde allí abastecernos de la fruta necesaria. Lo mismo con respecto a las carnes. Nosotros desde el sur de la provincia de Buenos Aires podemos dar pleno abastecimiento de la mejor carne del mundo, como la que se produce en Tres Arroyos, en Sierra de la Ventana, en Necochea, cerca de Bahía Blanca, y dar un transporte de carne refrigerada para la isla, al igual que de todos los productos que los fueguinos no producen por el momento en la isla. Tal cual. Y que hay una clara necesidad de abastecimiento marítimo para bajar el flete. Es absurdo hacer 3.000 kilómetros en camión desde el mercado central de Buenos Aires hasta la isla y encima después volver con un camión vacío. O que el camionero tiene que esperar una semana, 15 días, quedarse en la isla, a ver si pesca carga y trae algo para Buenos Aires. Entonces, tal cual. Estamos tratando de racionalizar logísticamente para que esa racionalización logística haga que la vida en Tierra del Fuego no sea tan cara como es, que permita su poblamiento, que permita su expansión y que haya una industria naval que le permita a Tierra del Fuego la erradicación de la industria pesada y en el futuro montar la industria siderúrgica, primero con hornos eléctricos y luego haciendo reducción de arrabio a través de alto horno, dado que minerales hay y en abundancia en la Patagonia. Necesidades de industria del acero también, y demanda del mismo a través de la industria naval. Y además en pioneros aeronavales del Atlántico Sur en Río Grande, que es un asiento militar que está en un abandono absoluto. Por falta de presupuestos, por falta de planificación, por falta de conducción política, nosotros allí tendríamos que montar el taller aeronaval más importante del Atlántico Sur. No solamente donde tener los aviones caza interceptores y los de alerta temprana, sino la fabricación y la electrónica de esos aviones tiene que ser producida por la electrónica fueguina. Entonces, Tierra del Fuego todavía no tiene todo, pero el desarrollo de electrónica lo tiene. Tal cual, sí, claro. Por eso, Martín, los objetivos y yo me planto y me paro en este lugar, como lo hablamos en más de una oportunidad contigo, ¿no? Es decir, ¿cuál debiera ser el objetivo soberano y tratar estas cuestiones estratégicas de nuestra patria desde el punto de vista no económico ni financiero, sino desde el punto de vista soberano, constitucional, con una firme presencia patriótica en el Atlántico Sur en defensa de los intereses nacionales, no a partir de una lógica comercial, ni una lógica financiera, ni una lógica, digamos, presupuestaria, sino más bien con un objetivo geopolítico, como vos lo planteás. ¿Está bien esa interpretación? ¿Lo compartís? Sí, y además, eso es lo principal, porque primero es la soberanía del hombre. Exacto. Primero es soberanía. Después se determina su independencia económica, valiéndose de su propio trabajo y del dominio de la técnica. Y luego determina, a partir de esa independencia económica, un régimen de justicia social que está dado por el vínculo entre semejantes, en igualdad, porque todos somos iguales frente a nuestro creador, pero también un piso de dignidad humana, porque no se le puede exigir al hombre que vive en necesidad permanente actos de virtud en su conducta. Entonces la virtud que tiene que el hombre cultivar en sí y inculcar en los demás, la conducta virtuosa, tiene que tener un mínimo de dignidad. Si no, es exigirle al hombre vivir en un sacrificio permanente de su propia vida, totalmente enajenado de sí, extrañado de la existencia y encima con una conducta
soportando la carestía cuando otros viven en abundancia. Entonces, esto requiere de que de la cuarta bandera que impulsamos, que es el nacionalismo cultural argentino. Y el nacionalismo cultural argentino no es solamente la expresión de las artes, de la literatura, la plástica, la danza, la música, sino que el nacionalismo cultural argentino es forjar la patria a través de nuestros hábitos, costumbres y tradiciones. Entonces la Argentina necesita recuperar nuevamente la navegación de ultramar y su tradición marítima. No nos olvidemos que nosotros con el almirante Brown pudimos hacer algunas cosas en el mar para expulsar a los enemigos ingleses. Tal cual. También nosotros podemos ver en la figura de Hipólito Buchard, y como también podemos ver en aquellos hombres como el general Leal, que han creado hitos en la Antártida, marchando hacia el Polo Sur, instalando bases permanentes, criando una raza de perros para poder tener un dominio del territorio. Eso requiere un amor por la patria, pero un desarrollo también de la técnica y de las ciencias del espíritu, una filosofía y una fenomenología que hacen al fortalecimiento interior de la persona. Y en esto quiero agregar que los trabajos y las actividades como es la logística, la navegación de ultramar y la industria aeronáutica, nosotros tenemos que diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego. Sí, claro. Entonces, una industria naval va a dar un montón de trabajo, no solamente a los que trabajan en el astillero, sino a los proveedores de la pintura, a los proveedores del acero, los proveedores de los electrodos, los proveedores de los materiales eléctricos, de los puentes de mando que también requieren de electrónica, requieren radares, requieren radiogoniómetros, requieren sonares, requieren una cantidad de instrumental, radios UHF, VHF, todo lo que hacen las telecomunicaciones, que el pueblo puede hacer perfectamente, y esto lo que hay que hacer es complementarlo con las actividades que todavía no hace, pero en la integración de lo que ya hace con lo que todavía no hace, es la unidad de argentinos, en donde si Tierra del Fuego fue capaz de absorber argentinos de todas las latitudes, bueno, ¿qué pasa si esto se hace en el signo del trabajo, además del poblamiento estratégico? Y a partir de montar estas industrias, en el canal de Beagle, en vez de montar una base norteamericana como pretende este gobierno, y no hay que permitir, porque de acá a 2 años no van a llegar a poner las fundaciones. Entonces lo que hay que hacer es prepararse para lograr alcanzar la victoria con un gobierno nacional justicialista y que en el canal de Beagle nosotros fundemos allí donde la Armada, desde 1884, la Armada Argentina está presente, gobierno del general Roca, estamos hablando de los hombres con el Perito Moreno, con Vialet Macé, con el teniente coronel Riccieri, con argentinos de una magnitud extraordinaria que lograron asentar el límite, los hitos del límite de frontera de nuestra patria al sur, y allí montar una industria naval, porque en el canal de Beagle las aguas calmas permiten cualquier tipo de trabajar, pero como si fuera un dique, ¿vale? Claro, tal cual. Es un dique prácticamente. Entonces, poniendo un dique flotante, nosotros ya podríamos izar o bajar los barcos, primero para las reparaciones de la Armada, que tiene asiento en Tierra del Fuego. Totalmente, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, articulamos al astillero Río Santiago con toda la experiencia que tiene para crear estas industrias navales y de esta manera nosotros tener en Tierra del Fuego el epicentro de la navegación y la aeronavegación, porque estamos hablando de 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar en el Atlántico Sur. Tal cual. Y no tenemos un barco acá. 10.300.000 de espacio aéreo. Claro. Ojo. Y desde la proyección de Tierra del Fuego, ¿qué imaginamos nosotros? Un creciente científico hacia la Antártida para impulsar la creación de la Corporación Antártica Iberoamericana y que las 30 naciones de nuestro continente, de habla hispana, puedan integrarse en un instituto antártico con sus correspondientes institutos subordinados a la corporación. De esa manera darle bases permanentes a todas las naciones de nuestro continente y proteger la Antártida ante el vencimiento del Tratado Antártico que va a poner en peligro la ocupación argentina. Por otra parte, y para finalizar, en esta idea general, la unión continental de nuestra América, la estamos pensando que no es América para los americanos,
No, claro. Porque América para los americanos es la Es la doctrina doctrina, claro, que hay que saber leer. claro, Porque claro. No, Estados no, 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 Unidos, no. Estados Unidos dice América para los norteamericanos. Norteamericano. No, no, Es totalmente. lo mismo que la política, esto lo explicaba bien el general Perón, decía, los norteamericanos son la idea de la política de buena vecindad. Bueno, en la Exactamente. cual Sí, sí. Si no, nosotros preguntale tenemos a que ser los México. buenos y ellos los vecinos. Claro, si no, preguntale a México. Entonces, en ese aspecto, hay que saber leer las cosas. Sí, señor. Y el que no sabe leerla es porque o es muy bruto o tiene una intención aviesa en contra de los intereses nacionales. Entonces, una ley de almirantazgo iberoamericana Ajá. nos permitiría a nosotros comenzar con qué? Con la unidad de las flotas de navegación de nuestras naciones hermanas en una conferencia de fletes para tener dos registros. Un registro de bandera nacional, Ujú. bandera colombiana, bandera mexicana, bandera peruana, bandera argentina, bandera uruguaya, bandera boliviana, bandera paraguaya, bandera chilena, bandera brasileña. Y un segundo registro que nos integra en una corporación marítima, Ujú. en una corporación armatorial. Todos los armadores se integran bajo una bandera iberoamericana. Esa bandera iberoamericana permite que se compartan los fletes. Entonces, lo que nosotros intercambiamos con Brasil queda solo para buques argentinos y brasileros Ujú. y no puede entrar una nación extracontinental a realizarlo. Sí puede una nación, puede Paraguay, puede Colombia, porque quizás tiene buque en posición y conviene que lo haga. Claro, forma parte de la confederación, Económicamente, digamos. sí, porque es una conferencia de fletes. Exacto. Entonces, Ujú. ¿y esto qué permitiría? Que a través del cabotaje continental nosotros capitalicemos nuestras industrias navales porque tenemos un mercado de cargas y de fletes que está compensado entre nosotros mismos. Establecemos los precios de acuerdo a un criterio de justicia, a un criterio económico y a un criterio de desarrollo tecnológico. Ujú. Entonces, desde la facturación del flete marítimo se financian las construcciones navales. Cuando nosotros empecemos a realizar esas construcciones navales por nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos buques del mismo tipo para trabajar en puertos que son similares. Entonces, ¿esto qué hace? Unifica una tecnología en común y hace que las hélices, los motores, los motogeneradores y los motocompresores, en vez de tener 10 marcas distintas, Se conviene hace un estándar, claro. unificar un criterio de construcción que hace a la Exactamente. economía también y que genere un parque de repuestos en común, en donde a donde ese buque tenga Vaya, que parar tenga un a estándar, reparación, claro, tenga estandarizados los repuestos, totalmente. están estandarizados los repuestos a través de un sistema de calidad unificado. Ujú. Además del flete, se abriría la renta del comercio exterior, porque las multinacionales, además de hacer los fletes, facturan por el Factura. intercambio, Ujú. por comprar y vender. Mira, hoy en la Argentina la balanza comercial son 80.000 millones de dólares de exportación y 80.000 millones de dólares de importación, de los cuales 23.000 millones de dólares son fletes marítimos. Claro. Si nosotros hiciéramos la mitad de los fletes, tendríamos que facturar más de 10.000 millones de dólares. Brasil estamos hablando de cerca de 50.000 millones de dólares, Claro, por su tamaño. claro. Y en el caso de la renta comercial, la Argentina está entre 20 y 30.000 millones de dólares que pierde porque no exporta ni importa por sí misma, sino que lo hace a través de las multinacionales. Entonces, fíjate la capitalización que sería para nosotros Ujú. y para todos nuestros hermanos del continente hacernos de la renta comercial, la facturación de los seguros y además en ese intercambio se van a alentar las producciones. Claro. Porque los colombianos y los venezolanos tienen necesidad de comer carne roja argentina. Ujú. El Porque intercambio con los comercial matungos, sería porque fantástico. con los matungos que tienen ahí arriba, Claro, la con los pleno. bueyes que ellos, porque por el clima no se da El las clima, especies que la tenemos, geografía, claro, claro, claro. por la geografía, por el clima, esto es así, viejo. Totalmente. Entonces, ellos tienen que cocinar la carne prolongadamente, no pueden hacer un asado como nosotros. Tal Vos cual. querés hacer un asado en Venezuela o en Colombia No, y comés comen búfalo. mierda. Entonces, Claro. ¿qué pasaría si nosotros lleváramos carne refrigerada Ujú. y ellos nos pudieran pagar con café, con fruta, con petróleo, que tanto Colombia y Venezuela son exportadores netos de crudo, Ujú. y traeríamos esa energía hacia el sur intercambiada por alimentos? Son todas cuestiones de máxima necesidad de las que estamos hablando. No hay nada superfluo en esto. No, claro, Martín, por eso el otro día me acordaba cuando en nuestras charlas, varias que hemos tenido, soñando, digamos,
Patagonia Sur, como el centro geográfico de nuestra patria, alguna vez soñábamos con esto de eh, las contradicciones propias de nuestros pueblos y esto de ofrecer salidas, por ejemplo, en Tierra del Fuego con las salmoneras, ¿no? Cuando tenemos alternativas que por ahí en la evaluación política no se miran del modo estratégico desde un lugar, digamos, de humildad en función de las propuestas de distintas alternativas que, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional, con vos a la cabeza, siempre ha propuesto, ¿no? Esta marina mercante pujante, una marina mercante que tenga un asiento estratégico y geopolítico en defensa del Atlántico Sur y la Antártida con asentamiento en Tierra del Fuego y con estas cuestiones que vos planteás que me parecen sumamente interesantes porque en estos momentos de orfandad de ideas, nada mejor que trabajar con compatriotas que piensen en un país para todos y que piensen en un país para Latinoamérica y para el cono sur, ¿no? de América del Sur. Por eso te agradecemos siempre, Martín, tus palabras. ¿Vos creés que es por ahí? Yo creo que sí, viejo. Y acá no somos neutrales, así como se llama nuestro programa, nos decimos abiertamente patriotas, pensadores y que proponemos una alternativa desde el punto de vista peronista, viejo. Acá el general Mosconi decía que entregar nuestro petróleo y gas era entregar nuestra bandera. Para vos, ¿cuál es la no neutralidad? ¿A qué no sos neutral, Martín? A la injerencia extranjera, al proceso de homogeneización del falso occidente, Ajá. a su política de normalización filosófica, que es de Ujú. pensamiento único, y a su política de derechos humanos que se vuelve una política de tipo tiranía, donde no se puede pensar ni se puede opinar. Ujú. Y nosotros es un momento en el cual necesitamos la unidad estratégica de pueblo y ejército. Exactamente. La nación en armas es aquella que no solamente tiene un sistema de armas y una institución como el ejército, la armada y la fuerza aérea que constituyen las Fuerzas Armadas Nacionales. Es una idea general de defensa de la nación, en donde las fábricas militares que producen acero, las fábricas militares que producen material aeronáutico, las fábricas militares como Río Santiago que producen buques para la defensa nacional, son parte del entretejido industrial que vinculan a las Fuerzas Armadas con el pueblo a través del trabajo. Ujú. Entonces, si bien no hay que popularizar al soldado ni militarizar al obrero, Totalmente. hay un punto de encuentro que es un punto de encuentro y de hermandad, donde allí se realizan, vos fíjate una cosa, como los infantes de marina son los que custodian a los marinos de la Armada para el despliegue de los artefactos navales, los submarinos, las corbetas, los avisos, cualquier tipo de embarcación que la Armada necesita que haya un marino dedicado al arte de la navegación, pero necesita un infante de marina, los bichos Total. verdes. Claro. Tal cual. Bueno, así como se da esa relación entre una infantería, que no es el ejército, sino que es interior a la Armada, Ujú. tenemos que ver que en la industria ocurre lo mismo. Claro. Y que las épocas de gloria de la Argentina tuvieron unas fuerzas armadas poderosas que producían su propio sistema de armas, que no dependían de la importación del extranjero, sino que producían el acero, hacían la explotación minera, producían el acero. La mina, la casualidad en Salta, que es la mina de azufre que permitía que nosotros a partir de ahí fabriquemos explosivos, pero también ácido sulfúrico y un montón de insumos que están extendidos en todas las producciones industriales. Y Totalmente. lo mismo tenemos La que producción de observar con el uranio. área material. Claro. El área material Córdoba, el área material Córdoba que fabricó los aviones caza interceptores como el Pulqui 1, Pulqui 2 y los aviones para la aeronavegación civil, Ujú. para aerolíneas argentinas, para la ADE y para las flotas provinciales, sino que también fabricaba vehículos, carreteros, autos, camiones, incluso hasta artículos del hogar. ¿Por qué? Porque la industria para la defensa es un enorme gasto. Pero si hay una industria que está integrada con industrias de uso civil, eso lo que permite Claro. es que se pueda compensar el gasto de defensa a partir de la producción general de bienes manufacturados, y ese es el equilibrio que nosotros tenemos que volver a alcanzar.
Totalmente. Martín, querido, te voy a seguir molestando, te voy a seguir hinchando, como decimos nosotros, en otra oportunidad para seguir hablando de todo esto que me parece clave en el momento histórico que vive nuestra patria y, insisto, frente a la orfandad de ideas y propuestas, tenemos compatriotas que queremos mucho por este lado. Así que te despedimos desde aquí, desde Radio Más, un medio autogestivo que pusimos aquí en Tierra de Fuego para dar este tipo de mensajes y este tipo de opiniones abiertamente y sin censura, amigo. Bueno, Moisés, muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia y pronto estamos hablando nuevamente. Muchas Dale, gracias. viejo. Abrazo grande y bienvenido sos como siempre por acá. Así compartíamos las apreciaciones de Martina Yerbe.